Continuación del tema, en este video vamos a hablar sobre el terrorismo. Bueno, según la lectura Atun Huillacuy, que es un relato detallado y profundo sobre el conflicto armado interno en el Perú entre los años 1980 y 2000, se relaciona con el tema porque se habla del impacto que hubo gracias a este suceso en la población civil y los efectos del conflicto en las comunidades, especialmente en las áreas rurales y andinas, y las violaciones de los derechos humanos cometidas por ambos bandos, incluyendo desapariciones forzosas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. También se habla de relatos de personas que vivieron directamente las consecuencias del conflicto interno armado en el Perú. En la semana 12 se abordó los inicios del terrorismo con un enfoque específico en las actividades de Sendero Luminoso y el MRTA. Este es un aspecto central del conflicto armado interno en el Perú. También se habla del impacto en la sociedad. Se habla de cómo el conflicto afectó a la sociedad peruana, revelando brechas y desencuentros profundos. En la semana 14 se habla sobre historias personales, cómo les afectó esto en su vida cotidiana, y en la semana 15 se habla sobre la caída del terrorismo y cómo esto dejó secuelas en la vida diaria de las personas, en la economía y en la política del país. En su análisis profundo, Portocarrero 2012 indica que una de las causas del surgimiento de Sendero Luminoso fue la profunda desigualdad social y la exclusión de amplias capas de la población peruana, especialmente en zonas rurales. La falta de acceso a oportunidades económicas, educativas y políticas para gran parte de la población generó una esencia de cultivo para el descontento y la radicalización. Sendero Luminoso supo capitalizar esta situación de injusticia y marginación, presentándose como la voz de los oprimidos y ofreciendo una visión radical de cambio social que resonó en aquellos que se sentían excluidos y desfavorecidos por el sistema establecido. Estos encontraron en la ideología marxista-leninista de Sendero Luminoso una respuesta a sus demandas de cambio social y político. En su investigación, Villasante 2012 menciona que una de las principales consecuencias del terrorismo de Sendero Luminoso fue la extrema violencia y la brutalidad ejercida sobre la población indígena Ashaninka, en la selva central del Perú. Los militantes de Sendero Luminoso sometieron a más de 60.000 Ashaninkas a actos de crueldad extrema, incluyendo torturas, hambre, trabajo forzado y ejecuciones. Este periodo resultó en la muerte de aproximadamente 6.000 Ashaninkas. 5.000 fueron hechos prisioneros y aproximadamente 10.000 fueron desplazados de sus tierras, y ha sido caracterizado como genocida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El trauma psicológico y social causado por el terrorismo de Sendero Luminoso es incalculable. Los sobrevivientes de los campos senderistas se enfrentaron al rechazo de sus propias comunidades una vez liderados, ya que muchos fueron vistos con desconfianza como colaboradores forzados del enemigo. Este estigma dificultó su reintegración y contribuyó a la fragmentación social, creando un legado de dolor y desarraigo que persiste hasta hoy. En resumen, el terrorismo de Sendero Luminoso tuvo consecuencias devastadoras para la comunidad Ashaninka, incluyendo muertes masivas, desplazamientos, divisiones internas y una profunda deshumanización. Estas secuelas han dejado una marca indeleble en la historia y el tejido social de esta comunidad, subrayando la brutalidad y el impacto duradero del conflicto armado interno en el Perú. Buenas tardes, mi nombre es Gilenka Fabiana Vázquez Flores, soy estudiante de la Universidad UPC, actualmente cursando la carrera de Comunicación y Marketing, y en esta oportunidad tengo el honor de realizar una entrevista acerca del terrorismo a la señora Verónica Flores, ciudadana de la región de Loreto. Bueno, Verónica, mucho gusto. Mi pregunta es, ¿qué impacto tuvo en tu adolescencia el terrorismo? Hola Gilenka, gracias por la pregunta. Bueno, el impacto que tuvo el terrorismo en mi persona me teletransporta hace más de 20 años, ¿no? Cuando era adolescente.
y recuerdo que el impacto que tuvo fue de temor, de mucho temor, porque teníamos mucho miedo al mirar las noticias de salir a la calle, de encontrar que las noticias que veíamos se dé acá en la ciudad. Si bien es cierto, en la capital y en otros lugares, creo que en la sierra, en la costa, se ha sentido mucho más por la misma vía de acceso al terrorismo. En Iquitos también se hacían disturbios, me acuerdo de los saqueos que hacían a las tiendas, y por ello también causaba inflación en los precios en el sector económico, ¿no? Habían tiendas que no abrían y por ende habían tiendas que abrían y se exponían a que les saquen y por ello subían los precios. Recuerdo que mi familia hacían inmensas filas para comprar 1 kilo de azúcar, los artículos de primera necesidad. Recuerdo que ir al colegio también era muy difícil encontrar los transportes porque habían los piquetes, o sea, más que todo la delincuencia, ¿no? El temor. Salíamos y veíamos paredes del MRTA. Temor, mucho temor. Muchas gracias por tu respuesta. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Sandoval y estoy con Ibis Suárez, que le vamos a hacer una entrevista sobre el terrorismo. Ibis, coméntame, ¿cómo afectó en tu vida el terrorismo? Mi vida afectó con el terrorismo, perdiendo a mi padre. Lo mataron a mi padre porque mi papá era político y entonces en ese entonces los políticos eran perseguidos por los terroristas. Y entonces nosotros prácticamente hemos crecido con trauma, pero nos teníamos que esconder, no podíamos dormir en nuestras casas, teníamos que huir porque entraban los policías, los hinchis, los militares, y entonces ahí mataban niños, ancianos, mujeres, a los varones los llevaban, los torturaban en la base militar y los desaparecían. Y teníamos que escaparnos de Ayacucho para acá, a la ciudad de Lima. Y coméntame, ¿los abusos que sufrían eran por parte de los militares? Militares, sinchis, policías. Ya no podíamos en quién confiar. Vivíamos con miedo. Teníamos tanto miedo si vamos a estar vivo al día siguiente. Si venía gente desconocida, teníamos que escondernos. Sí, entiendo, Ibis. Ha sido muy fuerte la época. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Niciosu y bueno, les voy a hablar acerca de las conclusiones del trabajo. El Estado peruano y la sociedad enfrentaron el terrorismo de diversas maneras, mediante diferentes estrategias y acciones, las cuales muchas veces no fueron las adecuadas, ¿no? El gobierno implementó medidas de seguridad, operaciones militares y policiales con el fin de salvaguardar a la población, pues, ¿no? Asimismo, llevó a cabo programas de reconciliación y reparación a las víctimas del conflicto armado. Por otro lado, la sociedad peruana también jugó un papel importante, ya que la población denunciaba los actos violentos, apoyaba a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, promovía la unidad nacional entre sus comunidades y realizaron esfuerzos para fortalecer la democracia, que muchas veces fue quebrantada por mismos personajes de su misma población, de su misma comunidad. En resumen, considero de que algunas de las posibles soluciones que podrían contribuir a la forma en que el Estado pudo enfrentar el terrorismo, promoviendo la paz, la seguridad y el respeto, sería el diálogo y reconciliación. Promover el diálogo y la reconciliación entre las diferentes partes involucradas en el conflicto, ¿no? Incluyendo víctimas, excombatientes y comunidades afectadas.
el fortalecimiento institucional, mejorar la capacidad institucional del Estado en áreas como seguridad, justicia y prevención del terrorismo. Y finalmente, inclusión y participación, fomentar la inclusión y participación de la sociedad civil en formulación de políticas y estrategias para prevenir el terrorismo.